vez más a este canal Mi Historia Paranormal. Te agradecería que le dieras un like al video, compartas y te suscribas. Abajo te dejo mi correo electrónico para que puedas enviarme tu historia y así poder compartirla con la audiencia. Comencemos. La siguiente historia fue enviada por Raúl Paz. Hoy en día cuenta que es un hombre de 28 años y que esto le sucedió hace 10 años, cuando era un jovencillo de 18. Bien, he decidido compartir mi historia, ya que muchos no me han creído, pero es algo que recordaré hasta que parta de este mundo. Era temporada de otoño, para ser preciso. Mis padres se habían divorciado y me sentía muy mal. Mis hermanos decidieron quedarse con mamá y yo simplemente no sabía dónde ir, así que quise tomar unas vacaciones con mi abuela. Ella vivía en Wisconsin. Era mamá de mi papá. Hace 3 años partió de este mundo. Siempre la recordaré por ser muy alegre, amorosa e intuitiva. Amaba escuchar sus historias, no importaba cuál, y no importaba si me las hubiese contado una y otra vez. Pasar tiempo con ella hacía olvidar el mal rato y el doloroso sentimiento que sentía debido al divorcio de mis papás. Recuerdo que llegué muy animado, a pesar de todo. Visitar otra ciudad, alejada de muchas cosas, me hacía sentir bien. Íbamos de compras, comía mucho helado y estaba a punto de disfrutar Halloween. Siempre me encantaba. De niño nunca pude celebrar, ya que en nuestro país no es una costumbre. Aunque estuviese grande y en Estados Unidos, quería aprovechar, así que acompañé a 2 de mis pequeños primos. Había una casa abandonada cerca de la calle donde vivía mi abuela. En una ocasión recuerdo que me mencionó que tuviera mucho cuidado y que si pudiese evitar el paso por ahí, que lo hiciera. Abracé a mi abuela y me reí, pero algo me inquietó. No voy a negar que tenía mucha curiosidad. La casa se veía bastante vieja. De hecho, me atrevería a decir que un estilo victoriano. Como muchos saben, en Estados Unidos es muy común encontrar casas muy antiguas, desde años 1800 o algo similar. Y bueno, esa casa era una de las antiguas que había en esa calle. Recuerdo que un día antes de la noche de brujas, estaba ayudándole a mi abuela a botar muchas cosas, objetos que ya no necesitaba, papeles, cajas, así que las íbamos acumulando. Comencé a cargar con lo que podía y sin darme cuenta, llegué a esa casa. La observé, me detuve. Subí las pequeñas gradas que tenía. Vi que había mucha madera adentro. Era como si la casa fuese una bodega. Pero algo llamó mi atención. Vi claramente como si una niña vestida de blanco jugaba en el interior de la casa encima de la madera. Recuerdo que utilizaba unos zapatitos blancos y unos calcetines del mismo color. Me asusté mucho, ya que no podía entender cómo una niña se había metido. Comencé a tocar el vidrio de esa casa y la niña volteó a ver. Cuando lo hizo, un escalofrío increíble se apoderó de mi cuerpo. Di marcha atrás y cuando volteé a ver nuevamente, ya no estaba. A pesar del miedo que sentí en ese momento, sentí curiosidad. Rodeé la casa, comencé a observar en cada una de las ventanas y no había nada más. No había manera de cómo una niña había podido entrar ahí. Comencé a revisar y estaba todo tan pacífico. Aparecieron unos chicos en bicicleta. En ese entonces mi nivel de inglés no era muy bueno. Me advirtieron que esa casa estaba embrujada y que aparecían cosas muy extrañas. Y sobre todo, en las noches cercanas a Halloween solían ocurrir cosas muy extrañas, que lo ideal era mantenerse alejado. Honestamente sentía que podía ser una aventura más para mí. A pesar de que estaba muy distraído y alejado del problema de mis padres, quería algo que me hiciera olvidar aún más lo que estaba pasando.
Recordé que mi abuela estaba botando una linterna, así que abrí la caja, la saqué y decidí ir por el patio trasero de la casa. Tenía miedo, no tenía intenciones de entrar directamente, pero quería llegar hasta cierto punto y poder observar muy bien las cosas que había dentro. Recuerdo que eran exactamente las 5:40 de la tarde. Estaba oscureciendo, ya que era época de otoño. Hacía mucho viento. Ajusté mi chamarra y coloqué unos bloques que habían cerca de esa casa. Lo logré hasta que logré saltar. Llevaba la linterna de mi abuela. Comencé a caminar por los alrededores y todo estaba muy silencioso y pacífico. De repente, cuando giré, volví a escuchar una risa. Era risa como de una niña. Me llamó mi atención y volteé a ver rápidamente. Esta venía de la parte trasera de la casa donde me encontraba, pero sonaba como si estuviese en el patio, no adentro. Decidí caminar hacia donde escuchaba que venía su risa, esa pequeña carcajada que me inquietó, pero no había absolutamente nada. Al girar, ocurrió algo que me heló hasta los huesos. En la ventana había una cara pálida de una mujer de cabello claro y su piel se veía casi calavérica. Eso me asustó mucho. Sonreía con sus dientes amarillos. No podía creer lo que estaba presenciando. Me quedé petrificado, no podía moverme. Como pude, levanté la linterna para alumbrar y cuando lo hice había desaparecido. Para agregar un poco más de terror a lo que estaba viviendo, alguien tocó mi chamarra y comenzó a reírse. Era la risa y carcajada de una niña. Sin pensarlo rápidamente, intenté saltar la barda, pero no podía. No había tenido la brillante idea de colocar los bloques adentro. Me sentía aterrado. No tenía mi teléfono tampoco. Un vecino estaba paseando a su perro. Comencé a gritar y a pedirle ayuda. Él me observó y me preguntó: «Muchacho, ¿qué haces ahí?». Me miraba asombrado. El perro no paraba de aullar. Simplemente estaba aterrado y le dije: «Por favor, ayúdeme, sáqueme de aquí». Arrojó los bloques que había colocado para subir, así que rápidamente los lancé, los armé de 2 en 2 y me tiré nuevamente. Estaba pálido, no podía respirar, de hecho hiperventilaba. El señor trató de calmarme, pero yo simplemente no podía ni responder a todas las preguntas. Caminé hacia la casa de mi abuela. Lo iba haciendo, pero no sentía mis pies, no sentía mi cuerpo, mi lengua estaba dormida. Mi abuela me estaba esperando muy preocupada y me preguntó dónde estaba. Tuve que contarle, pero tenía tanto miedo. Ella me observaba y decía que cómo pude haber hecho algo así, que ese lugar era muy peligroso. Me contó la historia que hace muchos años murió una pequeña anciana y una niña en un incendio y que después nadie más pudo habitar esa casa. Le conté y yo la escuchaba a ella también. Al escuchar su historia, no salía del shock. Las imágenes, las carcajadas, la anciana, todo era como que si fuese un boom en mi cabeza. Nunca voy a olvidar lo que me ocurrió. Prometí a mi abuela no acercarme nunca más. Recuerdo que ese día hasta dormí con ella en su cuarto. Tenía tanto miedo. De hecho, no quise ni animarme a salir en Halloween con mis primos. Me sentía tan asustado. Mi abuela oraba por mí. Incluso hasta me colocó agua bendita en mi cabeza. Me sentía tan asustado que quería regresar con mis papás nuevamente. Jamás olvidaré lo que pasó. Y aunque muchos no me creen, sé lo que vi y sé lo que ocurrió. Tal vez muchas energías no se van y se quedan en casa encerrado.
No lo sé. ¿Qué piensas tú? ¿Te ha pasado algo similar? Me gustaría saberlo.